En vivo, como les decíamos, está nuestro tradicional equipo. Está aquí Cristian Mira, ustedes lo conocen, editor de campo de La Nación, lo leen todas las semanas, su columna súper interesante los días sábados. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Elio, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, y les hablaba de nuevas incorporaciones, en esta nueva etapa de Más Campo, y tenemos el lujazo de incorporar todos los domingos a nuestro queridísimo Iván Ordóñez. Muchos de ustedes ya lo conocen, especialista en agronegocios. Iván, ¿cómo andás? Bien, una tortura lo que acabamos de ver, ¿no? Es una tortura, ¿no? A mí estoy salivando. Estamos con hambre, estamos con hambre. Bueno, tenemos de todo hoy, ¿no, Iván? Hoy hay mucho para charlar, sobre todo la evolución de lo que podríamos decir el conflicto por el tema de la carne, bueno, un nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina, la verdad que muchas noticias, ¿no? Muchísimas noticias. Y recién lo decías, Cristian, vamos a empezar con esto. A ver, vamos a tratar de pasar en limpio qué está sucediendo en este momento con el conflicto por la carne. El cierre de exportaciones sigue vigente en la Argentina. El paro terminó el miércoles pasado a las 24 horas, es decir, el jueves ya hubo comercialización. ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, Elio, estamos en una situación casi de una negociación empantanada, ¿no? En la que el gobierno le está pidiendo a la industria frigorífica que aumente el volumen de cortes de carne que le había ofrecido en el anterior acuerdo a precios reducidos. Más o menos unos 6 millones de kilos. El gobierno hablaba de 8 millones de kilos. El gobierno quiere que estos cortes bajos lleguen a todo el país. En la semana se habló que se iban a reabrir las exportaciones solo a un nivel de un 40% de las autorizadas o las vigentes en abril. Esta posibilidad se enfrió. Después se está discutiendo la posibilidad que sean solo algunos cortes los que no se puedan exportar. Esto es difícil porque la mayoría de los cortes que entran en la prohibición no son, aunque algunos sí se envían, no son los que se consumen en el mercado interno. Hoy la exportación está configurada en un 75-80% a China. Sí. Y la mayoría de los cortes que se exportan a China los comemos acá. No se comen acá. No. Garrón, brazuelo, que provienen de lo que en la actividad llaman vaca manufactura, vaca conserva. Es una carne que se usa mucho en China en guisos, ¿no? Claro. Que, bueno, como ocurre con todo, ¿no, Iván? Con todo lo que sucede con la carne vacuna, cada corte tiene un destino, tiene un mercado, digamos, no es algo, o sea, tiene su particularidad. Claro, la famosa frase de la industria que es la integración de la media res, ¿no? Que es colocar en cada mercado el corte donde más se paga. Entonces, por ejemplo... A ver, explica, pasa eso en limpio, para los que no son del sector también. Para los que no son del palo. Sí. La idea es, cuando uno tiene una res, la faena, y busca maximizar el precio de cada pedacito de la res. Y va armando lo que se llama la integración. Cuando vos querés colocar cortes con hueso, los llevás a Argentina, los llevás a Chile, pero cuando querés colocar lo que se llama el tren de bife, lo que sería tu columna vertebral, donde va desde... El tren de bife. El tren de bife, donde van desde los bifes anchos hasta el bife angosto, que iría hasta tu coxis más o menos, y después está el cuadril. Bueno, todo eso es el ramp and loin o el tren de bife, y eso se coloca en Europa a más precio aún. Ahora, hay pedazos de ese tren de bife que son más aceptados en un mercado que en otro. Por ejemplo, en Francia, el bife angosto, que se prepara a la plancha, etcétera, o sea, el bife de chorizo nuestro, digamos, no es tan aceptado. Lo que se prefiere es el bife ancho, que sería nuestro ojo de bife más una aleta. Claro. Que aleta se le dice... Está bien, al excedente. Al excedente, digamos, a lo que está junto al músculo. Nosotros comemos músculos cuando comemos carne. Es muy larga la historia. Pero está bien que lo defines. Pero básicamente cada mercado paga más por un corte, y entonces al frigorífico se le complica mucho la ecuación de rentabilidad cuando no le dejan llevar ese corte al mercado que más lo paga.
Claro, está bien. Por eso es importante, bueno, tratar de buscar cuál es el cuál es el mercado que más paga que corte, ¿no? Correcto. Y no meterse con ese margen total que tiene la res. Claro. Prohibiendo exportaciones a los mercados que más están pagando. ¿Cuáles eran, Cristian, los cortes que decís que se estaban evaluando en el gobierno? Prohibir la exportación, el asado, por ejemplo. Claro, el asado. Mirá. Que hay gente de la industria que una parte del asado dice que va a China. El argumento del gobierno es que hay, digamos, como que el mercado está sobrecalentado, ¿no? Sí. Y que es por eso que aumentó la carne. Que es cierto que aumentó, digamos. Sí, claro, hemos eso visto lo sentimos cómo todos. Aumentaron todos los precios de la economía, ¿no? Claro. Pero en el sector industrial, el sector ganadero, lo que dicen, bueno, ojo, si aplicamos la misma receta que se aplicó a partir de 2005, entre 2005 y 2015, sí. Lo que se va a provocar otra vez es una falta de incentivo a la producción. En esta década, en la década pasada, bueno, el stock ganadero, por ejemplo, cayó entre más o menos 10 y 12 millones de cabezas, por efecto de estas restricciones. Claro. Ahora, ¿y en qué situación estamos en cuanto a la mesa de diálogo? Si es que realmente existe ese diálogo, ¿no? Porque al principio el interlocutor que había elegido el gobierno eran los frigoríficos. Claro. Después sumó a el Consejo Agroindustrial Argentino. Exactamente. ¿En qué instancia estamos y por qué no recibe hasta ahora la mesa de enlace, no? Otra vez, bueno, a la mesa de enlace nunca la recibió. O sea, con la mesa de enlace, o sea, la mesa de enlace estamos hablando que son las entidades rurales, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Coninagro, Federación Agraria Argentina, que representa a los productores, es decir, los frigoríficos tienen su cámara, son distintas partes, es decir, aclaremos porque no... Sí, está bien, está bueno que lo aclares, sí. Digamos, son sectores diferentes. Con los productores no se sentó. Sí, en el Consejo Agroindustrial, el coordinador de la mesa de las carnes viene de la producción, Dardo Chiesa, pero que fue presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Fue presidente, ¿no? Hoy no es dirigente de CRA. Pero esta semana el Consejo Agroindustrial, que recordemos, Helio, hay más de 60 cámaras en este consejo y que viene trabajando ya desde hace un par de años, que le propuso al gobierno trabajar en una ley agroindustrial para digamos, fijar reglas para que la Argentina, es decir, todo el sector agroindustrial, pudiera aumentar sus exportaciones, pasar de 65.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares, la posibilidad de crear unos 700.000 puestos de trabajo, pero que hubiera estabilidad en cuanto al mercado externo. Es increíble lo que está contando, porque por un lado se reúnen con el Consejo Agroindustrial Argentino para fomentar las exportaciones y por el otro la mesa de diálogo es para ver si se levanta el cierre de exportaciones. Eso solo pasa en Argentina, ¿no? Y aparte, pensarlo así, la carne que nos vamos a comer dentro de 4 o 5 años, la decisión de producción se está tomando hoy. Claro. Entonces, este era un punto de quiebre que estaba mirando todo el mercado. ¿Qué pasa el día que Argentina exporte el 30% de la carne que produce? ¿Qué pasa? Entonces, en base a lo que pase, los productores hoy van a decidir qué pasa dentro de 5 años. Claro, están tomando decisiones ahora. Correcto. Entonces, la señal es malísima. Los ingleses dicen tipping point. Este es el tipping point. Están viendo qué iba a hacer. Y lo que hizo el gobierno es, cuando llegamos a un 30% de producción destinado a la exportación, cerramos la exportación. Entonces, obviamente, como comentaba recién Cristian, la lógica es, no voy a invertir en aumentar mi producción. ¿Y qué es aumentar la producción en ganadería? Retener madres, retener vientres. ¿Para qué? Para agrandar mi plantel, para agrandar mi stock ganadero. Esa es la decisión que se está tomando hoy, con vista al asado que nos vamos a comer con Carlos en 5 años. ¿Qué decisión podría tomar ese productor, ¿no? Si esto se sigue extendiendo, digo, para pasarlo en limpio para la gente, esto podría en algún momento decir, no, ¿sabes qué? Abandono la ganadería, o por lo menos apuesto menos a la ganadería y, no sé, me voy más a la soja, me vuelco al maíz, me vuelco... Con granos a $600 la tonelada de la soja, obviamente el incentivo a reducir el área que le dedicas a la ganadería y aumentar el área que le dedicas a la agricultura es muy grande, es muy grande. Entonces,
se está conjugando una tormenta perfecta. Si el conflicto se extiende, es muy probable que se inicie una fase de liquidación de madres. Y eso, volvemos a lo que comentaba Cristian antes, va a reducir el stock ganadero, va a reducir la capacidad productiva de toda la industria, porque eventualmente, si vos tenés menos stock ganadero, tenés menos producción de animales. Si tenés menos producción de animales, te empiezan a sobrar frigoríficos. Si te sobran frigoríficos, te empiezan a sobrar personal industrial. O sea, empieza a haber despidos. Claro, para mí este es un dilema, en realidad es un dilema de empleo. Claro, Argentina necesita puestos de trabajo, y para tener esos puestos de trabajo necesita el mercado exterior. Cristian, creo que comentó recién, se perdieron 12.000 puestos de trabajo en la industria frigorífica en el anterior cierre de exportaciones de carne. Se cerraron 150 frigoríficos, se fueron de la actividad más de 13.000 ganaderos. La verdad que no es bueno cerrar las exportaciones. Y siempre decimos, destruir, para destruir, se destruye así. Es un segundo. Claro. El tema es después cómo se reconstruye eso, ¿no? El tiempo que lleva reconstruir algo así. Ahora, ¿y cómo impactó esto en los mercados, Cris? Bueno, el primer día hubo un aumento de la hacienda en Liniers de un 7%, el segundo día bajó, digamos, todavía están viendo a ver qué pasa. Claro. Algunos carniceros están diciendo que hubo aumentos del 8% en los cortes, pero también lo que dicen, bueno, acá el límite es el límite del poder adquisitivo de la población, es decir, no hay mucho margen para seguir aumentando. Claro. Y si lo hay, otra cosa que hoy en la Argentina está ocurriendo, el consumidor se va a ir a otras alternativas, Mirá, como al pollo y a la carne de cerdo. Ahí estás hablando del consumidor. Que bueno, es lógico, es una decisión lógica. Claro, por supuesto, obvio, ¿no? Es una decisión lógica y totalmente válida. Esto estamos hablando del consumidor interno. Ahora, ¿qué pasa en el plano internacional, Iván? Porque tenés una historia súper interesante que muestra el camino que podría llegar a tomar esto si se sigue extendiendo en el tiempo. Bueno, justo esta semana me mandó un mensaje un amigo que hace muchos años vive en París, un tipo de muy buen pasar, Santiago, y me dice, la carnicería donde yo compro la carne argentina siempre se quedó sin carne argentina. Y le digo, me estás jodiendo. ¿Cómo se quedó sin carne argentina? Aparte, la cuota Hilton no está cerrada, no puede ser que no tengan carne argentina por el cierre de las exportaciones. Recordemos siempre que la Hilton por ahora está habilitada. Y me dice, mira, yo te paso el número del que la maneja, charralo vos con él. Y me contaba Maxi, el dueño de la carnicería. Una carnicería en París. En París. Ubiquémonos, que vende carne argentina. Y no solamente en París, en el barrio más cheto de París. Está a 3 cuadras de Les Invalides y a 4 cuadras de la Torre Eiffel. Opa, o sea, y no venden carne argentina, venden Argentina, que es distinto. Y vender Argentina no es solamente vender dulce de leche, que también venden, o vender vinos, que también venden. Claro. Mira, esta imagen que estamos viendo acá en pantalla, Iván, es la imagen, la vista que tiene la carnicería que vende carne argentina en París. Así es, Carnar se llama. Ahí está la carnicería. Mira, ahí está la carnicería, y realmente es vender Argentina. Y vender Argentina no solamente, como decía antes, es vender dulce de leche, vender vino, vender yerba mate, que todas esas cosas también las venden, sino que es vender una imagen intangible, una promesa de ¿qué? De carne hecha naturalmente, criada a pasto, de precio, de calidad y de regularidad en el abastecimiento. Lo que me contaba Maxi es que él no solamente tiene las carnicerías, sino que él también abastece a más de 50 restaurantes que quieren carne argentina de calidad. Y lo que pasó es que los importadores alemanes, que son los grandes traccionadores del mercado europeo de carne, justamente cuando vieron el cierre de exportaciones, se empiojó todo el sistema de precios. Entonces, con los precios nuevos que le estaban pasando, la rentabilidad se le caía estrepitosamente. Claro. Es muy difícil exportar carne, integrar la media res, ese tren de bifes es complicado. En Francia y en París no les gusta tanto el bife de chorizo. Claro, prefieren esto contabas, ¿no? lo que contaba antes, prefieren el ojo de bife, el bife ancho, el lomo. Los precios se le comprimían muchísimo y a 3 días de que se cerraran las exportaciones de carne, lo fue a visitar el cónsul uruguayo en París. ¿Escucharon lo que estoy contando, Iván? Es impresionante. Esto que estamos viendo es la página de esta carnicería,
con los precios. Ahora vamos a repasar un poquito los precios de la carnicería que vende carne argentina de primerísimo nivel en el barrio de mayor poder adquisitivo, podría decirse, de París, ¿no? Correcto. Se quedó sin carne y enseguida el cónsul uruguayo apareció, fue a tocar la puerta. Y dijo, bueno, por un brete de 2 semanas, sí, voy a tratar de colocar carne uruguaya, que no es el espíritu de un argentino que está en París distribuyendo carne argentina. Claro. Entonces, realmente cuando perdemos un mercado, es muy difícil recuperarlo. ¿Qué pasa si en el restaurante empiezan a probar la carne uruguaya y dicen, bueno, es más barata, tan mala no es, hay regularidad en el abastecimiento? Claro, y las reglas del juego son siempre las mismas. Claro, claro. ¿No? Son claro, siempre las mismas. Pero entonces, eso ya había ocurrido en épocas de lactosa, ¿te acordás? En el obviamente. 2001, cuando la Argentina había negado que existía lactosa en el país. Digamos, en Europa decían, bueno, carne brasileña, carne uruguaya, los restaurantes, y era, bueno, carne argentina. Pero les daba lo mismo porque no les llegaba la carne de acá. Claro. Y o sea, alternaban carne de Brasil, carne de Uruguay, obviamente, porque Argentina no era confiable. Claro, claro, y probablemente pueda pasar lo mismo, porque ahora ya le compró carne a Uruguay. Por ahora, por 2 semanas, me comentó que estaba evaluando comprar un poco de carne uruguaya, hacer un mix. Y algo que es bastante interesante, la carne en Europa no es lo que es para nosotros la carne en Argentina. La carne en Europa, la carne roja, la carne de vaca, de novillo, es una especialidad, es algo, los españoles, por ejemplo, un mercado que yo conozco mucho, comen 5 kilos de carne vacuna per cápita por año, nosotros comemos más de 40. Claro. O sea, ellos se dan realmente un gusto cuando se compran un bife, es un lujo, sí, están comprando marca, es como cuando nosotros, no sé, me imagino a alguien cada tanto, no sé, condimentará con caviar una pasta que se come, digo, claro, estamos hablando de eso cuando claro, hablamos de carne en Europa, ¿no? Y también por eso la pagan a un precio tan distinto. Claro. Mira, ahí tenemos algunos precios. A ver si llegás a leer ahí, Iván. Sí, bueno, 48 euros el kilo de lomo, sí, el bife angosto, 35 euros el kilo, el cuadril, 30 euros el kilo. O sea, estamos hablando de un consumo muy premium que compite además en un mercado hiper ¿a cuánto subsidiado. está el euro ahora? El euro debe estar a... Vamos a hacer un cálculo. Bueno, el oficial debe estar a 120 más o menos. Sí. Así de memoria, para decir algo. Vamos a hacer una cosa. O sea que el cuadril estaría a 3.750 pesos el kilo. Correcto. ¿Se dan cuenta? 3.750 pesos el kilo. Por eso es muy importante cada vez que alguien repite que los argentinos están pagando lo mismo la carne en Argentina que lo que se paga en Europa, es muy importante aclarar que es falso eso, y gracias a Internet ahora claro, es muy fácil averiguarlo, digo. Nada, no, para mí no resiste análisis, no, es de mala fe decir que los argentinos pagamos de hecho una de las carnes más baratas de América Latina. Claro. Y competimos en calidad y en precio, y si pudiéramos también en cantidad, contra la carne europea hiper subsidiada. Los europeos cobran más de 50 euros de subsidio, no me acuerdo si era 50 o 500, ahí tengo un cero, ojo al piojo, ojo al piojo, por cabeza de parte de Bruselas. Claro. Te debo ese número para la semana que viene. Dale. Está hiper subsidiada la carne en Europa. Hagamos una cosa, vimos tanta carne, hablamos tanto de carne que además Carlos con el todos, asado. claro, nos abrió el apetito.